situaciones y le da más énfasis que otro. No quiere decir que sean diferentes, no hay contradicción, pero recuerde, porque hay diferentes propósitos en cada libro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen diferentes propósitos al ser escritos. Entonces, hay un solo evangelio escrito por 4 diferentes evangelistas, y hay muy pocos eventos que lo mencionan los 4. Y la entrada de Jesús a Jerusalén es una de ellas, que se mencionan en los 4 evangelios. Usted lo va a encontrar en Mateo, lo va a encontrar usted en Marcos, lo va a encontrar usted en Lucas, lo va a encontrar usted ¿dónde? En Juan. Entonces, hay una gran enseñanza acerca de esto, y que vamos a aprender en esta mañana, acerca de pues, el Domingo de Ramos, y qué significa, qué significado, qué significancia hay para el creyente este domingo, el domingo previo a la resurrección. Entonces, Mateo capítulo 21, por favor, ahí en su Biblia, y vamos a leer el relato del ingreso, de la entrada de Jesús a Jerusalén. No era, hermanos, la primera vez que Jesús entraba a Jerusalén, ya había entrado anteriormente. Por lo menos la Biblia registra creo que 3 ingresos a Jerusalén ya previamente. Pero ¿por qué este ingreso va a ser especial? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice usted? ¿Por qué va a ser diferente, único? Porque había una profecía que iba a entrar en Mesías. Ahí está bien, bueno, el teólogo Marquito lo dijo más precisamente, exactamente, sí, ¿verdad? Porque según las escrituras, bueno, iba a ser, ¿verdad?, el cumplimiento, pero sería la última vez que Jesús entraría a Jerusalén. De las tantas veces que había entrado, sería la última. Pero no solamente eso, sería el ingreso con un propósito. Y es exactamente lo que nuestro hermano Marcos ha mencionado. Mateo 21, dice la Biblia, versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir la bendición de Dios, ¿sí? Oramos. Señor, en esta mañana nuevamente venimos, Señor, delante de tu presencia para que tú, Señor, bendigas este tiempo de estudio de tu palabra. Danos, Señor, luz, danos entendimiento, que tu Espíritu Santo nos direccione y nos haga comprender las verdades plasmadas en este texto que hoy vamos a estudiar. Bendice, Padre, el mensaje de esta mañana, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. En este pasaje encontramos por lo menos tres significados para lo que es Domingo de Ramos para el creyente. Domingo de Ramos, hermanos, debe de ser un recordatorio presente, vivido, de lo que ha hecho Cristo por nosotros. Pero realmente, hermanos, muchos comienzan esta semana, realmente el Domingo de Ramos es el inicio de esta semana, comúnmente llamada como ¿qué, hermanos? ¿Cómo lo llama la gente esta semana? Semana de Pascua, ¿verdad? O la semana ¿qué, hermanos? ¿Por qué Semana Santa, hermanos? ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué se llama Semana Santa? ¿Verdad? Bueno, Semana Santa, ¿por qué? ¿Verdad? Porque se recuerda o se conmemora, ¿verdad?, los eventos, ¿verdad?, previos a la crucifixión de Jesucristo, toda esa obra redentora, toda esa obra salvífica de Jesús a favor de nosotros. Pero la verdad, bueno, muchas personas lo usan como un tiempo de ¿qué? Vacaciones, ¿verdad? De mini descanso, ¿verdad?
Y honestamente, hermanos, pues se distorsiona el concepto. Y como creyentes, hermanos, necesitamos recordar el verdadero significado, el significado que hay, la enseñanza que encontramos acerca de estos eventos de la Biblia. Y hoy vamos a ver por lo menos 3 que usted y yo vamos a ver en este texto. Y el primero, hermanos, que vamos a ver es acerca de el compromiso sacrificial de Jesús. El compromiso sacrificial de Jesús. Miren por favor en el texto, dice la Biblia, en el versículo 4, dice, todo esto, ¿qué dice, hermanos? Aconteció para que se cumpliese lo dicho, ¿qué dice, hermanos? Por el profeta, cuando dijo. Note usted esas palabras, hermanos. Todo esto se aconteció para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Entonces, ahora yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Jesús sabía o no sabía lo que iba a suceder cuando él ingresara a Jerusalén? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabía o no sabía? ¿O era como que no? ¿Jesús sabía que iba a ser la última vez que entraría él allí? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hermanos. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué entró? Exactamente. Jesús sí sabía, hermanos, que esa semana, comenzando desde hoy, esa semana sería una semana única, sería una semana diferente y sería una semana de sacrificio y de dolor para Jesús. ¿Cuántos recuerdan aquel evento en el huerto de Getsemaní, hermanos? ¿Sí recuerdan la historia? ¿Recuerda? Cristo está ahí en profunda aflicción. Cristo está en profunda aflicción. Y la Biblia dice, hermanos, bueno, antes de eso, vayamos, mire Mateo 26, hermanos, por favor. Mire Mateo 26. Recuerdo un ratito la promesa, pero vamos a irnos de ahí. Mateo capítulo 26. Mire el versículo 36. Por favor, mire el versículo 36. Entonces, dice allí, Mateo 26, 36. ¿Lo tienen ahí, hermanos? ¿Sí? Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomó a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo y comenzó, ¿qué dice, hermanos? A entristecerse y aún a angustiarse, ¿qué dice, hermanos? En gran manera. Ahora, recordemos algo, hermanos. Jesús en la tierra era 100% hombre, pero a la vez también era 100% Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando Cristo vivió en la tierra, hermanos, no se atribuyó o no se valió de su poder divino. La Biblia menciona que Jesús tuvo hambre. Y se acuerdan Mateo capítulo 4 y Satanás se toma de eso para tentarle. La Biblia dice que Jesús lloró. La Biblia dice que Jesús se entristeció, como vemos aquí en el pasaje. La Biblia dice que Jesús pidió agua, tuvo sed cuando se está ahí en el pozo pidiendo a la mujer samaritana. Entonces, la Biblia presenta a Jesús en su humanidad como un 100% hombre. Y en su humanidad, hermanos, él también sintió esa lucha interna, hermanos, por obedecer a Dios. A veces pensamos y quizás tenemos un cuadro de, no, Jesús vino con un propósito de cumplirlo y lo cumplió como si a Jesús no le hubiese costado nada. Pero la Biblia dice, hermanos, y la Biblia presenta, hermanos, el costo que tuvo en Jesús poder cumplir la voluntad de su Padre. Mire, dice la Biblia que, versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿qué dice, hermanos? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Note usted eso. ¿Cuál era la razón de su angustia? ¿Cuál era la razón de su tristeza? Mire qué dice, versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y velad conmigo. Versículo 39, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí encontramos, hermanos, el conflicto que Cristo tenía previo, hermanos, a días antes de su crucifixión, de su entrega, de la traición de Judas. Vemos, hermanos, a Cristo en un conflicto. Y el conflicto, hermanos, que tú y yo tenemos continuamente y diariamente en nuestra vida. Si vamos a hacer nuestra voluntad o vamos a hacer, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios. Todos en esta mañana enfrentamos esa misma disyuntiva.
todos los días. ¿Voy a vivir para mí mismo o voy a vivir para hacer la voluntad del Padre? En varios pasajes de la Biblia, de los Evangelios, Cristo está presentando el anhelo y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Él dice, yo no he descendido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces Cristo está comprometido, hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Domingo de Ramos debe de ser un recordatorio a nosotros, hermanos, de ese compromiso hacia Dios, de ese compromiso hacia Dios. El compromiso de Cristo hacia Dios era un compromiso que, hermanos, completo, total, inclusive sacrificial. Porque su obediencia al Padre le llevó, ¿sabe qué, hermanos? A la cruz. A veces, hermanos, tenemos el concepto de pensar que si yo le obedezco a Dios y que si yo le amo a Dios, ¿verdad? Todo me va a ir bien y yo no voy a tener problemas y yo no voy a pasar por dificultades y yo no voy a llorar y yo no voy a sufrir. Pero la verdad, hermanos, en la Biblia dice, muchos de los hombres de Dios a lo largo de la historia y mujeres de Dios enfrentaron dificultades y adversidades por obedecer a Dios. Pablo dijo, y Pedro también lo menciona, hermanos, es mejor obedecer a Dios que obedecer, ¿qué, hermanos? A los hombres. Y saben que, hermanos, aquí vemos a Cristo, hermanos, en su aflicción. Él tuvo un conflicto. Señor, dice, pase de mí esta copa. La copa que menciona aquí Cristo es la copa de aflicción y de sufrimiento que él enfrentaría. Cristo está diciendo, Señor, si hay otra manera, por favor, permítela, muéstramela. Señor, si hay otra manera de salvación, Señor, indíquemela. Y él está en ese conflicto. Cristo no es masoquista, no es que el Cristo dijo, ay, me gusta morir y quiero ir ahí a morir. No, hermano, en su humanidad él tiene este conflicto. Y dice la Biblia, hermanos, que esa aflicción, dice la Biblia, era en gran manera. Al punto tal que Cristo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo, hermanos, estaba sintiendo como muriéndose, hermanos, muriéndose. La aflicción era grande. Y eso que todavía no había comenzado nada. Versículo, hermanos, dice allí, 39, pero no sea como yo quiero, sino como que, hermanos, como tú. Note usted, hermanos, la victoria en el conflicto. Note usted, hermanos, la victoria. Cristo, siéntate bien, hermano. Dice, mire, pero no se haga como yo quiero, sino como que, hermanos, como tú. Entonces, en primer lugar, hermanos, Domingo de Ramos debe de ser un recordatorio para nosotros los creyentes de un compromiso sacrificial, de un compromiso completo, total, rendido, una entrega total. ¿Hacia quién, hermanos? Hacia Dios, como Cristo. Cristo es nuestro ejemplo, hermanos. Entonces, Domingo de Ramos, hermanos, no solamente debe de ser un compromiso de que, ay, es Domingo de Ramos, ¿verdad? Uy, todo el año no he ido a la iglesia, pero bueno, es Domingo de Ramos, tengo que ir y ahí estamos. Ese no es el compromiso que Dios quiere, hermanos, para nuestras vidas. El compromiso que Dios desea y anhela y espera de nuestras vidas es el compromiso que tuvo Jesús para con Dios, de obedecer a Dios, incluso de manera sacrificial. Dice allí, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como tú. Yo recuerdo, como dice la hermana, ¿verdad? Yo iba el Domingo de Ramos para tener mi ramito y llevar mi ramito y andar por unas cuantas cuadras, llegar a mi casa, poner mi ramito allí. Era como que ya cumplí, ¿verdad? Era como ya satisfecho, ya. Señor, ya te agradé, ya lo hice, Señor. Ok, estamos parches, ¿no? Estamos bien y punto. Pero el compromiso que Dios quiere, hermanos, en nuestras vidas es un compromiso sacrificial como el de Cristo. El compromiso de Jesús a hacer la voluntad de Dios le llevó incluso, hermanos, hasta la muerte. Él fue obediente, hermanos. Él fue obediente aún si eso le traería sufrimiento. Aún si eso le traería sufrimiento. Entonces, el creyente, hermanos, debe de tener un compromiso sacrificial. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que le sigo a Jesús hasta que un espacio en puntitos para completarle. Hasta que no pase por problemas. Le sirvo a Jesús y seré fiel a Jesús, si es que, ¿verdad? Y puntos suspensivos. Pero sin embargo, el compromiso de Jesús, hermano, fue un compromiso incluso si eso le demandaba sufrimiento. No pierdan, por favor, bueno, antes de ir, dice versículo 40 de Mateo 26, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero ¿qué dice, hermanos?
la carne es débil. Y otra vez, 42, fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Cristo tiene un conflicto allí, pero dice, hágase, ¿qué dice, hermanos? Tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Puede usted notar ahí esa obediencia a Dios? Cristo, hermanos, está comprometido en hacer la voluntad de Dios. Cristo está comprometido con agradar a Dios. Cristo está comprometido con terminar la tarea que el Padre le ha encomendado. Si eso aún le costara sacrificio, y le costó realmente sacrificio. ¿Cuán comprometidos estamos nosotros con Dios? No con la iglesia, no con el pastor, con Dios. ¿Cómo es nuestro compromiso para con Dios? Señor, yo te amo hasta que... Señor, yo te voy a servir si es que tú... Y hay mucha gente condicionando a Dios, su amor a Dios, su obediencia a Dios. Señor, yo voy a hacer esto si es que tú... Cristo dijo, no, Señor, yo te voy a obedecer y voy a obedecerte aún si eso me costara algún sufrimiento. Mire por favor, 1 de Pedro 3, por favor, ahí en su Biblia. Nos hablan de los sufrimientos de Cristo. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17. ¿Ya? Entonces, número 1, ¿qué nos enseña el domingo de Ramos? Número 1, el compromiso sacrificial. El compromiso sacrificial. Mire por favor, versículo 17. ¿Lo tienen todos, hermanos? 1 de Pedro 3 dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. El texto, hermanos, no indica que no vamos a padecer. Va a haber padecimientos en este mundo. Pero Pedro dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Así lo quiere, que haciendo el mal. Note usted eso, porque aquí Pedro pone en la mesa algo que hay un grupo que habla de pare de sufrir. Y lo que te promete es que pares de sufrir. Pero la Biblia dice, a veces en la voluntad de Dios, a veces va a haber parte de ¿qué, hermanos? Sufrimiento. Dice ahí el texto, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Dice que haciendo el mal. Versículo 18, porque también Cristo, ¿qué dice, hermanos? Padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, nuestro ejemplo, Cristo y su obediencia sacrificial hasta la muerte. Una entrega, un compromiso total con Dios. Entonces, número 1, hermanos, Domingo de Ramos debe de llevarnos a un punto tal de comprometernos con Dios de una manera sacrificial. Señor, estoy comprometido contigo. Señor, no estoy a medias, Señor, no estoy que sí, que no, Señor, yo te amo, yo quiero servirte, me identifico contigo, quiero vivir para ti. Entonces, esa es la clase de obediencia que debemos de tener. Mire por favor Filipenses capítulo 2, porque a lo mejor quizás pensemos y digamos, sí pastor, o sea, suena lindo, pero no sé si me arriesga tanto, no sé si, y honestamente, hermanos, nuestra humanidad le teme a veces al sufrimiento, rehúsa, no quiere sufrir. Pero hermanos, la Biblia dice, es mejor que padezcáis haciendo la voluntad de Dios, si es que así lo quiere. Miren qué dice, hermanos, Filipenses capítulo 2, por favor. Y aquí encontramos, hermanos, el texto, el pasaje que nos relata, hermanos, la obediencia de Cristo. Versículo 5, Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros, ahí está, haya pues en vosotros, eso es para ti, eso es para mí. Dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí está lo que yo le mencioné. Cristo, mientras vivió en la tierra, no se atribuyó el poder de Dios para sí mismo, no recurrió a eso, sino que dice, versículo 7, voluntariamente, dice, se despojó, ¿qué dice, hermanos? A sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, note usted esa palabra, ¿qué dice, hermanos? Se humilló. Tú y yo en esta mañana,
Si alguien te compara con un hombre, en términos general, ¿verdad? No sería una ofensa. Alguien que te diga, y tú eres un humano, ¿tú te enojarías? No, soy humano, ¿verdad? No me estás insultando, no me estás denigrando. Pero recuerde usted, Cristo era Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él era el Dios Todopoderoso. Él moraba, hermanos, en la gloria. Y para Él sí era una humillación. Es como que a ti, disculpe que diga, eres un gusano. Eso sí sería humillado. Como que soy un gusano, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, Cristo Jesús estaba en lo más alto. Dice la Biblia ahí, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Cristo descendió. Él dejó la gloria para ser como tú y como yo. Para Dios eso es humillación. Porque Él bajó, Él descendió. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y no solamente eso, mira, dice el versículo 8, haciéndose, ¿qué dice, hermanos? Obediente. Que recuerda esa palabra, haciéndose, ¿qué? Obediente. Dice, hasta la muerte. Mire usted, hasta la muerte. Y muerte, ¿qué dice, hermanos? De cruz. Y muerte de cruz. No estoy diciéndoles en esta mañana que tienes que decir, buscar la muerte. No, yo por Cristo, a mí me muero. ¿Acá dónde? Me voy al puente y me voy a tirar ahí de la ruta 3, ¿verdad? Por Cristo. No estoy diciendo eso, hermanos. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, que Cristo es un ejemplo del compromiso que todo creyente debe de tener con Dios. La asociación que todo creyente debe tener con Dios. Es un compromiso, hermanos, irrompible, que no se va a romper. No es un compromiso, hermanos, superficial. Es un compromiso, hermanos, que está dispuesto, incluso si es necesario, a sufrir. Pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Yo voy a glorificarle con mi vida a Dios. Pablo está presentando la obediencia de Cristo, una obediencia fiel, una obediencia hasta la muerte. Y hermanos, y pensaríamos nosotros, pero pastor, no hay tales personas. Pastor, ¿no es un poco exagerado? No, hermanos, porque después Pablo va a dar, hermanos, el testimonio de personas que realmente se entregaron así en obediencia a Dios. En el versículo 19, ahí de Filipenses 2, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Puedes ver aquí a alguien que se ha negado a sí mismo para servir a otros. Él ha muerto a sí mismo para servir a otros. Pablo dice, Timoteo es un ejemplo de alguien que está obedeciendo a Dios de manera sacrificial. Él no está viviendo para sí mismo, él no está pensando para sí mismo, él está viviendo para otros. Luego, hermanos, versículo 17, miren lo que dice. Pablo se presenta como ejemplo él también. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Esa es una expresión de los sacerdotes en los sacrificios. Terminado el sacrificio, se rociaba, hermanos, allí, una copa de vino se rociaba sobre el sacrificio, y eso le botaba como un olor fragante hacia Dios. Esto se llamaba libación. Y hermanos, Pablo dice, mi vida es como esa copa derramada sobre el sacrificio. Lo que Cristo ha hecho, en mi vida se la estoy entregando, si es posible, hasta la última gotita. Vivo para Cristo. Mire la entrega, mire la obediencia fiel de Pablo. No solamente eso, hermanos, pero mire el 25, por favor. Mire el 25 del mismo capítulo 2 de Filipenses. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y mire qué dice, y gravemente, ¿qué dice, hermanos? Se angustió, porque habéis oído que había enfermado. Versículo 27, Pablo dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto, ¿qué dice, hermanos? De morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué estaba pasando aquí? Epafrodito se ofreció para hacer un viaje muy largo desde Filipos hasta Roma. Pablo está en la cárcel. Y tú recuerdas, Pablo tenía muchas necesidades que cubrir. La iglesia de Filipos desea ofrendarle y ayudarle a Pablo en sus necesidades.
pero necesita enviar, no había vía cargo en ese tiempo, no había, hermanos, DHL en ese tiempo, no había Andreani, entonces tenía que haber una persona y viajar y hacer ese viaje. ¿Quién lo hizo? Epafrodito se levantó y dijo, yo lo hago. Pero ese viaje va a costar riesgo, yo lo hago. Pero ese viaje puede costarte la vida y puedes enfermar porque tienes que viajar. Pablo, hermanos, había sufrido un naufragio. Pero Epafrodito dice, voy a hacerlo. Si es por la causa de Cristo, si es para que el Evangelio siga siendo predicado, si es para suplir la necesidad del Señor, aquí estoy, Señor. Y la verdad, gravemente, llegó a Roma, llegó casi enfermo, casi, dice Pablo, casi realmente, o sea, casi hasta la muerte. Pero Dios tuvo misericordia de él. Entonces, en primer lugar, hermanos, quiero que veamos eso, hermanos. El compromiso sacrificial. Domingo de Ramos es un recordatorio que nuestro Jesús tuvo un compromiso sacrificial para con Dios, en hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Está comprometido con Dios. Ese mismo compromiso debemos llevarlo tú y yo también adelante. Alguien dijo una vez, la voluntad de Dios a veces va a demandar, dijo una vez, la voluntad de Dios no es fácil y traerá a lo mejor muchas complicaciones. Pero dice, pero el no hacer la voluntad de Dios traerá complicaciones aún mayor. Hacer la voluntad de Dios, hermano, yo sé honestamente, no es sencillo. A veces uno tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Uno tiene que tomar compromisos y uno tiene que decir, Señor, está bien, voy a hacer tu voluntad aunque me cueste. Pero hermanos, cuesta más el no hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada de qué hablamos, hermanos? No me miren con esos ojitos como... ¿Se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? A alguien le costó no hacer la voluntad de Dios. Lo perdió todo. Hasta la esposa perdió. ¿Se acuerdan? No. Ahí está, hermano. Muy bien, hermano. Hay que espolear un poquito y ya se engancha, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lot escogió su propia voluntad. Lot dijo, yo no voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer mi propia voluntad. Yo voy a escoger lo que yo creo que a mí me parece. ¿Y cómo terminó? Perdiéndolo todo. Hasta sus posesiones lo perdió, dice la Biblia. Entonces, hermanos, en primer lugar recordamos, hermanos, el compromiso sacrificial. Pero en segundo lugar, Domingo de Ramos nos recuerda el compromiso superficial. Hay un compromiso sacrificial y es el de Jesús. Pero también hay un compromiso superficial. ¿Y de quién es ese compromiso superficial? A medias. El que está, sí, ahora sí, no, ahora ya no ya. Ahora sí, no, ya creo que ya no ya. ¿De quién? Vamos a ver qué dice el texto. Mateo 21, hermanos, por favor. Mateo 21. Mateo 21, miren lo que dice la Biblia. Hemos visto el compromiso sacrificial, el que tú y yo debemos de imitar, el que tú y yo debemos de seguir. Pero también vamos a ver el compromiso superficial. Superficial. ¿Y de quiénes eran? Mire el capítulo 21, versículos 6 al 9. ¿Sí? 6 al 9. Dice, y los discípulos, ¿qué dice? Fueron e hicieron, Mateo 21, 6, como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Versículo 8, quiero que recuerde esto. Y la multitud, ¿qué dice, hermanos? Era muy numerosa, era muy grande. Dice, no solamente eso, dice, numerosa, tendían sus mantos en el camino. Veían que Jesús entraba a Jerusalén y ¿qué hicieron? Tomaron sus mantos y lo colocaron en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás, o sea, hermano, es impresionante. Ustedes vieron la entrada, hermanos, de la selección cuando vino con la copa. Full, no pudieron ni llegar a más que eso, hermanos. Había gente delante y detrás. Había una multitud. La Biblia no exagera, hermanos, cuando dice había una gran multitud. Había una multitud y era muy numerosa. Muy numerosa. Dice, y la gente aclamaba, gritaba en voz alta, diciendo ¿qué? Hosana. ¿Alguien sabe qué significa Hosana? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? El que salva, ¿no? El rey que nos salva o el que salva. El Salvador. O sea, ellos estaban reconociendo, hermanos, ¿a quién? A Jesús el Salvador. Ellos estaban reconociendo que Él venía como rey para libertarlos. Pero un momento, todo parece color de rosa. Todo pareciera que está ok. Pero veamos, dice aquí, hermanos, y decía, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas.
Entonces, hermanos, aquí encontramos, hermanos, a la multitud. Esta multitud, hermanos, entonces, de personas aplaudían y gritaban a Jesús y le decían, Hosana, Él es el que salva. Fueron, hermanos, estas personas estaban emocionadas de tener a Jesús con ellos. Viene Jesús y sus mantos, hermanos, su manto, pero se va a ensuciar, que se ensucie, es Jesús, y tenían ahí, y ponían sus mantos allí. Es Jesús, sus ramas, o sea, esos cortaron palmeras, hermanos, y empezaron ramas, y empezaron a colocarlo allí. Todos estos actos, incluso la aclamación que hacen, Hosana, todas estas acciones de estas personas, eran los actos de alguien que estaba reconociendo a un rey, ¿sí? Entonces, lo que estaban, los mantos, ¿verdad? Y las ramas puestas ahí en la vereda, y las palabras de júbilo que levantaban, todas estaban describiendo a las personas que estaban reconociendo a un rey. Jesús, eres el rey. Jesús, tú nos salvas. Jesús, tú nos libertas. Estas personas, hermanos, uno diría, wow, Jesús no está entrando solo a Jerusalén. Hay una multitud con Jesús que lo va a respaldar y que va a estar con él. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Pues la historia es otra. Mire, por favor, Mateo 27. Usted dice, pastor, pasó muchos años. No, días, hermanos, días nada más. Mire, por favor, Mateo 27, versículo 15. Ahí en su Biblia. ¿Ya? Mateo 27, 15, dice la Biblia allí. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraban el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso llamado, ¿cómo, hermanos? Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos allí a ellos, ¿a quién queréis que lo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, mira el versículo 20. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué dice, hermanos? Persuadieron a la multitud, esa misma multitud que el domingo estaban diciéndole, Jesús, Hosana, nuestro rey, su manto, las ramas cortaban allí, ¿verdad? Ahí estaba el niñito, ay, mamá, mi manto, trae tu manto, lo vamos a tirar, que es Jesús. Y hermanos, estaban expresando adoración, estaban expresando reconocimiento, Jesús, tú eres el que salva, Señor, tú eres todo para nosotros, por la presión de los líderes religiosos en ese tiempo, dice, persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Y qué dijeron la multitud? Ya no era Hosana Jesús, Hosana, no, ya no, ahora es que queremos a Barrabás. Y usted habrá visto la película, quizás habrá escuchado, queremos a Barrabás, queremos, no hay nada más feo, hermanos, alguien que ¿cómo se dice? Tu hinchada sería que llega al partido y en vez de hacerte barra a ti, haga barra a otro. Qué feo. Y eso es exactamente lo que sintió Jesús, hermanos, traición. Jesús no solamente fue traicionado por Judas. La Biblia, eso es lo que vamos a leer después de Dios mediante, pero hermanos, los discípulos lo dejaron también a Jesús solo. Se fueron. No solamente fue Judas, fueron los discípulos, fue la multitud que aclamaba a Jesús. La multitud que le dijo, sana Señor, tú eres, y tenían los mantos. Hermano, era tremendo. Estas mismas personas, no me imagino, pero imagínense Jesús allí, puesto delante de la multitud. Yo creo que Jesús dijo, no, esta gente está conmigo. Pilatos, esta gente está conmigo, porque esta gente, lo mismo nomás que entré, me tiraban sus ramas y sus mantos para que no tocara el suelo. No, esta gente está conmigo, esta gente me identifica, esta gente va a votar por mí. Y imagínese usted escuchar que digan, queremos a Barrabás, queremos. Hermanos, eso es más que un puñal por la espalda, hermanos. Pero eso es lo que le dijeron a la multitud. Dice la Biblia allí, hermanos, versículo 22. Entonces le dijo, ¿y qué pues voy a hacer de Jesús? Bueno, suéltalo. No dijeron eso. ¿Qué dijeron, hermanos? Llamado el Cristo. Y todos dijeron, ¿sea qué, hermanos? Wow, sea crucificado. Compromiso superficial. Vemos, hermanos, el compromiso de Cristo hacia Dios, sacrificial, completo, entregado totalmente. Pero ahora vemos el compromiso superficial de esa multitud.
De aquella multitud, hermanos, que dijo, no, Jesús, tú nos vas a salvar. Jesús, te reconocemos como rey. Alabín, alabán, alabín, bom, bam. Jesús, Jesús. Esa misma gente, hermanos, 2 días después nomás estaban diciendo, no queremos a Jesús. Mátalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Cómo era su compromiso, hermanos? Superficial. Su compromiso, hermanos, rápidamente se opacó debido a las presiones políticas, a las imposiciones de los líderes religiosos que le dijeron, mira, por Barrabás y a Jesús hay que crucificarle. ¿Cómo es nuestro compromiso, hermanos? El domingo de Ramos nos recuerda y nos hace reflexionar, hermanos, cuán comprometido estoy con Dios, cuán entregado estoy a Dios. ¿Será acaso que las dificultades de la vida hacen que yo me aleje de Dios, hagan que yo desconfíe de Dios, hagan que yo niegue a Dios? La multitud, y ahora es interesante, hermanos, pero no era la primera vez para Jesús. No era la primera vez. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús hizo la multiplicación de los peces? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dio a alimentar a una gran multitud con pan y la gente le seguía? Jesús miró para atrás y dice, chicos, ¿qué están haciendo? Te seguimos, Jesús. Y Jesús dijo, no se engañen. La verdad, ustedes no me sigan a mí porque yo soy el Cristo y por lo que yo les he dicho. Ustedes me siguen por el pan que yo les doy. Y la gente, ¿cómo es? Por la boca, ¿cómo es? Por la boca muere el pez, algo así creo que es. Es que Señor, si tú nos das el pan, nunca más tendríamos que necesidad de pan, de verdad. Dijeron, realmente ellos expresaron lo que había en su corazón. Solamente estaban siguiendo a Jesús. Era una multitud, pero estaban siguiendo a Jesús. ¿Saben por qué, hermanos? Por la comida que les daba. Por lo que yo puedo recibir de Jesús, por lo que Jesús me puede dar, por lo que Jesús me genera. Pero Jesús estaba buscando verdaderos seguidores, verdaderos adoradores. En otra ocasión Jesús está con sus discípulos y ha predicado y mucha multitud está con él, y de repente Jesús se para un momento y empieza a predicar, pero un poquito más duro, y empieza a hablarles mucho más fuerte, y la gente empezó a irse. La gente empezó a irse. Jesús mira, voltea atrás y ve a sus discípulos y dice, ¿queréis ir también vosotros? ¿Quieren irse también? Y Pedro que le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo es nuestro compromiso para con Dios? El Domingo de Ramos, hermanos, no solamente es un recordatorio de un compromiso sacrificial completo a Cristo, pero también es un recordatorio del compromiso que Dios no desea. El compromiso, hermanos, que es efímero. El compromiso, hermanos, que puede ser así, ahora sí, mañana no. Y hermanos, mira, todos estamos expuestos, hermanos. Todos estamos expuestos. Por eso, hermanos, en la vida cristiana no hay, hermanos, en la vida cristiana no hay, no sé si he visto en la ruta señales de deténgase, no hay. No vamos a detenernos, hermano. Vamos a seguir para adelante, ¿ven, hermano? Vamos a seguir aprendiendo más de Dios, vamos a seguir amando a Dios. Y aún en las pruebas, yo quiero ver a Dios, quiero aprender de Dios, quiero ver de su gracia, quiero ver de su poder, pero no me voy a detener, porque no quiero un compromiso superficial, quiero un compromiso sacrificial. Y por último, hermanos, el tiempo me ha ganado, pero solamente para indicar lo último, hermanos, terminamos con esto, hermanos. Miren Marcos 11, hermanos, Marcos 11. Una cosita si termino, hermanos, nada más, porque el tiempo ya me ganó. Pero, número 1, el compromiso sacrificial. Número 2, el compromiso superficial. Pero ahora, por último, el compromiso personal. Personal, que vamos a ver en esta historia. Solo lo voy a citar bien rápido por el tiempo y terminamos. En Marcos 11 es el mismo relato de la entrada de Jesús a Jerusalén. Dice la Biblia, en el versículo 2, dice, Jesús les dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que, hermanos, que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron pues y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Entonces, versículo 5, uno de los que estaba allí les dijo, hey, ¿qué haces? Dice, ¿qué hacéis desatando el pollino? Le dice. Versículo 6, ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, ¿y qué dice, hermanos? Y los dejaron. Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino para cumplir el cumplimiento de la profecía en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que Jesús entraría a Jerusalén, no como un caballo como lo hacían los reyes, sino como en un pollino, ¿verdad? Ahora, hermanos, lo interesante de esto, y termino aquí nada más, aunque no se menciona mucho, hermanos, y no es la primera vez, pero, hermanos, no se menciona el nombre de la persona que entregó ese pollino, el dueño del pollino, no se menciona.
Se dice que uno de ellos nomás, al ver que estaban desatando, dijo, ay, ¿qué hacen con el pollino? Y le dijeron, no, el Señor lo necesita, nos ha mandado a hacerlo. Y que dijo, está bien, ok. Ahora, hermanos, en la Biblia encontramos relatos de muchas de las personas. Son los incógnitos, son aquellas personas que no se mencionan, que no se sabe ni el nombre, no se sabe casi nada de ellos, pero que dieron algo al Señor. No es la primera vez. Hay muchos en la Biblia que dieron a Jesús, aunque no se conoce su nombre, aunque no se sabe quiénes son, pero hicieron algo para Dios. Hicieron algo para Dios. En esta historia, esta persona entregó a Jesús, ¿qué, hermanos? Su pollino, ¿verdad? Su asno. Dice la Biblia aquí. Entonces, versículo 6, ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. ¿Y qué dice, hermanos? Y los dejaron. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre ellos. Hermanos, si alguna vez me encuentro con este hombre en el cielo, una de las preguntas que le haría es, ¿por qué se lo entregaste? ¿Cómo sabías que era Jesús el que te estaba pidiendo eso? ¿Por qué le diste tu asnito? ¿Qué tal si se escapaba con el asno? ¿Por qué le entregaste? Yo le preguntaría eso. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque yo tengo también un conflicto. Porque yo sé que a veces hay cosas que Jesús me pide hacer y que yo no las hago. Sin embargo, hermanos, este hombre le entregó, y ahora es interesante la palabra, porque el término que Jesús va a usar aquí en el texto, versículo, hermanos, 3, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y luego, ¿qué dice, hermanos? Lo devolverá. Ese término que usa, o el lenguaje que es usado, hermanos, es el lenguaje que era usado por un levita real. ¿Qué significaba esto? Que en los tiempos antiguos había una ley, ¿ya?, que mencionaba que ya sea el rey o un súbdito del rey, si requería alguna cosa, él podía pedirlo a un ciudadano cualquiera, y el ciudadano estaba, ¿qué?, obligado a dárselo, a proporcionarle. Si el rey pedía algo, o alguien, mensajero del rey, pedía algo, ¿verdad?, esa persona tenía que dárselo, porque era un servicio que estaba otorgándole al rey. Las palabras que Jesús va a usar aquí, el Señor lo necesita, es la palabra que usaría, hermanos, un rey. El rey lo necesita. Entonces, hermanos, encontramos aquí que este hombre, dueño del pollino, o quien haya estado ahí, reconoció eso. Reconoció exactamente y entendió realmente que el que estaba pidiendo, entonces, era un rey. Y él dijo, si él lo pide, se lo damos. Si él lo pide, se lo damos. Entonces dice la Biblia allí, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y él dijo las palabras que Jesús había mandado y lo dejaron. El compromiso personal. ¿Quién es Jesús para nosotros en esta mañana? No quién es Jesús para otro. No quién es Jesús para el amigo o el hermano o el papá o la mamá. ¿Quién es Jesús para ti en esta mañana? Lo que es Jesús para ti, tú estarás dispuesto a hacer para Jesús. Entonces, la persona reconoció y dijo, un rey me está pidiendo. Y de acuerdo a la Biblia, hermanos, Jesús es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Él no solamente es nuestro Salvador, pero Él quiere ser también, ¿qué, hermanos? Nuestro Rey. Él quiere ser nuestro dueño. Él quiere, hermanos, Él quiere guiarnos en cada cosa que tú y yo hagamos. No batallaríamos mucho en darle a Jesús si nosotros reconocemos que Él es el Rey. Hermanos, la Biblia dice aquí, Jesús le dice, el Señor lo necesita. Es interesante esto, hermanos, el Señor lo necesita. Tú y yo sabemos claramente que Dios no necesita de nada. Pero recuerda, hermanos, Dios usa personas. Dios usa personas. Y en esta mañana quiero que recordemos algo, hermanos. Domingo de Ramos no solamente nos recuerda el sacrificio, el compromiso sacrificial, el compromiso superficial, pero también el compromiso personal de ser usados por Dios. Hermanos, yo me imagino, y termino con esto, yo me imagino al pollino entrando, hermanos. Imagínense montado y todo el mundo tirando sus ramas y sus mantos. Yo me imagino al pollino diciendo, wow, para mí. Yo me imagino al pollino diciendo, wow, qué especial que soy. ¿Será acaso que porque soy bonito? ¿Será acaso porque tengo ojos verdes? Yo me imagino al pollino. Pero hermanos, honestamente, ¿lo especial era el pollino? No. Sino ¿quién estaba aquí, hermanos? El que estaba montado. Jesús era especial. Y sabe que, hermanos, en esta mañana tú y yo somos como ese pollino. Tú y yo somos como ese pollino. No tenemos nada especial en nosotros, pero por su gracia, hermanos, ¿qué hace Dios? Diariamente nos está usando.
Diariamente nos está usando. Para ingresar Jesús a Jerusalén usó un pollino. Pero muchas veces Dios usa, ¿sabe qué, hermanos? Dios usa a nosotros para ingresar a otro corazón, a veces con unas palabras, a veces con una llamada, a veces con un mensajito. A veces estamos en una situación tal que no quisiéramos estar y es una conversación que Dios abre puertas. A veces es una palabra de ánimo. A veces es un versículo que compartimos que Jesús está usando. Y uno dice, wow, qué especial. Y yo estaba pensando, hermanos, aquel encuentro que yo tuve con el Señor que me llevó en la grúa. Y el hombre estaba ahí, yo me sentía, hermanos, yo decía, no soy nada especial. Pero Dios en su gracia usa pollinas. Y gracias a Dios que soy un pollino. No soy nada especial, pero Dios está usando. Y hermanos, en esta mañana un compromiso personal nos abre puertas, nos abre oportunidades para poder ser usados por Dios. Número uno, hermanos, un compromiso sacrificial. Un compromiso superficial, la de la multitud, y un compromiso personal. Que en esta mañana, hermanos, de Domingo de Ramos sea no solamente un tiempo para pensar en lo que Jesús ha hecho, y realmente sí Jesús ha hecho, pero hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuán entregados estamos a Jesús en esta mañana? ¿Estás dispuesto a que Dios use tu vida? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, te reconozco como Rey, y si tú lo necesitas, Señor, aquí estoy? Usa mi vida, usa mi corazón, usa todo lo que tengo. Así es que, hermanos, en esta mañana, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar un momento, ¿ya? Con las cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando, vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Bendito sea, Señor. Padre, te damos gracias por aquel maravilloso evento, aquel momento que marcó el inicio de esa semana de entrega, pero de obediencia radical, fiel, completa, total. Señor, permítenos en esta mañana, confiando en ti, poder ser un modelo tuyo, Señor, poder ser un ejemplo de tu fidelidad y de tu amor y de tu entrega y de tu obediencia a Dios. Haznos, Señor, creyentes, cristianos comprometidos de manera sacrificial. Haznos, Señor, creyentes entregados, dedicados. Guárdanos, Dios, de simplemente mostrar una apariencia. Señor, guárdanos en esta mañana de ser superficiales como esa multitud que el domingo alabó a Jesús y los días después lo negó, lo pidieron que lo crucificaran. Soy fluctuante, soy cambiante, Señor, perdónanos si somos así. Ayúdanos. Solamente tú puedes darnos, Señor, esa fortaleza, esa firmeza que necesitamos día a día, aún en las pruebas. Y Señor, ¿por qué no recordar también ese compromiso personal de ser usado por Dios en cada momento de nuestras vidas? A veces son las necesidades, a veces son las pruebas, a veces son los problemas, a veces son las circunstancias. Dios use nuestras vidas, como usó aquel pollino para ingresar a Jerusalén. Él quiere usar lo que tú y yo tenemos. A lo mejor no es mucho, pero Dios es experto en usar lo poco. Él usó la onda de David, Él usó la vara de Moisés, Él usó la soga de Rahab para que escaparan los espías de Israel. Dios también puede usar nuestras vidas. Señor, guárdanos, Padre, de un compromiso superficial y permite que seamos creyentes que te aman, que te obedecen, que te sirven, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en el momento difícil, en la prueba y en la dificultad, que nuestra fe no se debilite. Te pido todas estas cosas en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Amén. Vamos, hermanos, voy a quitar a tu mano.